Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, después de la espectacular intervención de los Estados Unidos en Venezuela, la captura, el procesamiento de Nicolás Maduro, algo nunca visto, ¿no? Es decir, una potencia mundial interviene en otro país, captura a, a- al líder, al que considera el adversario, mantiene su flota frente al país y empieza a negociar el cambio de régimen. Es una novedad, probablemente en la historia mundial, pero de por medio está la superioridad tecnológica de los Estados Unidos y también la decisión que está plasmada en su documento interno de seguridad nacional de desarrollar una política especial en lo que se considera el hemisferio occidental. Y una de las cosas que más ha sorprendido es que lo que antes parecía como parte de una hipótesis a trabajar, la presencia de China y la presencia de Rusia, alrededor de la dictadura chavista, alrededor de la dictadura de Venezuela, digamos, no se ha presentado. Esto se puede explicar por la abrumadora superioridad tecnológica y militar de los Estados Unidos, está fuera de duda, pero también da pie a analizar, a conversar sobre un nuevo orden mundial en que Estados Unidos tiene una esfera de influencia, la China tiene una esfera de influencia y también Rusia tiene una esfera de influencia. Es un mundo diferente el que está emergiendo. El proceso de globalización post Segunda Guerra Mundial está en crisis. Entonces, queremos reflexionar sobre estos temas y el día de hoy hemos convocado a Román Sendoya, periodista español, consultor internacional, intelectual, observador de estos temas, permanente entrevistado de este portal, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, buenas noches por allá, Román, gracias por la conversación. No, gracias a vosotros por llamarme. Me encanta, como siempre, estar con el montonero. Bueno, Román, tú desde Europa, un poco a la distancia, has observado la intervención de los Estados Unidos y también el silencio y la distancia de China y de Rusia. ¿Cómo se puede interpretar este hecho? Bueno, yo ya hace meses en este portal dije que Trump ya estaba tomando conciencia de la realidad del mundo y que él veía el mundo como tres rayas grandes, ¿no? Una que era Asia desde la zona rusa y Corea del Norte hasta Australia. Luego veía una zona que no le vale para nada, que es Europa, con África debajo, que además estamos enfrentados por criterios religiosos, idiomáticos y culturales. Y luego hay otra franja que es Asia, que va desde eso, Corea del Norte hasta Australia, ¿no? Y América, que va desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Lo que pasa es que él hace el mapa a su manera, como hemos visto con el tema de Groenlandia. Todo eso es porque él ha pasado de un modelo que era el globalismo, ha pasado al nepotismo. El globalismo era que el Partido Demócrata de Estados Unidos trabajaba para hacer ricos a 40 tecnológicas del mundo. Los techies, los Zuckerberg, los Steve Jobs, los Bill Gates, toda esta gente, le marcaba la pauta de qué es lo que necesitaban y ellos lo convertían en ley, lo convertían en norma política. Cuando llegó Trump, se dio cuenta de que el negocio era ese, pero para 40. Y creo que decidió que en lugar de compartir los beneficios con 40, el que es tan familiar y que se dedica a lo suyo nada más, dice, es más fácil repartirme y llegar a acuerdos con Xi Jinping y con Putin que trabajar con estos globalistas. Y para tener fortaleza en ese escenario, él necesita una masa crítica comercial y de influencia de 1.100 millones de personas, que es más o menos lo que encuentra desde Alaska a Tierra del Fuego. Para eso necesitaba un cambio político que ya se estaba dando motu propio en el continente. Empezó Argentina, pero luego El Salvador, el fenómeno en Ecuador, la llegada de Novoa, lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Chile, el giro que teóricamente según las encuestas también va a dar el Perú, Colombia. Es decir, que todo el continente motu propio se está yendo hacia los modelos económicos de la derecha, del liberal capitalismo. Brasil cambiará inmediatamente. Lula en el 2000 era un capitalista, luego se sumó al bloque de San Paulo y ahora será
un capitalista de nuevo cuño mientras le dejen seguir en el poder. Y claro, tenía ahí un problema que no le importa nada, que es Nicaragua, otro que es Cuba, pero ya es un cáncer que lleva 72 años. Y tenía un problema que se llama Venezuela. Y para desgracia de todos, ha hecho lo que ha hecho. O sea, decir, vamos a ver, nos felicitamos porque haya terminado con el régimen de Maduro y con Maduro sí. Decías, es un hecho singular. Sí, bueno, con el general Noriega en Panamá y a Estados Unidos en su día hizo lo mismo. Le cogió al general Noriega, estaban en Panamá porque controlaban el canal, que luego lo devolvieron, le cogieron al general Noriega, se lo llevaron a Estados Unidos y por narcotráfico lo han tenido en la cárcel, ¿no? Lo que pasa es que nosotros esperábamos de Donald Trump y de los Estados Unidos de América que su trabajo fuera por la libertad, por la democracia, por la institucionalidad, por los principios y valores tradicionales de la cultura republicana democrática. Y ha demostrado que no, que a lo que le importaba, es decir, probablemente sí, pero sus formas son tan catastróficas y tan nefastas que parece que no. Es decir, hacer esa Claro, operación... tiene una manera de decir las cosas que es realmente chocante, ¿no? Por ejemplo, este tema del petróleo, ¿no? Él dice, vamos a recuperar lo que era nuestro. Se refiere a las inversiones estadounidenses que fueron expropiadas, ¿no? Y enseguida agrega, el petróleo ahora será nuestro y del pueblo. O sea, y uno recuerda efectivamente cuando las empresas occidentales estaban en Venezuela. Venezuela tenía el ingreso per cápita más alto de la región, ¿no? Entonces, Sí. pero eso no lo puede explicar él, ¿no? Hay una manera muy, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero, Román, tú hablaste del globalismo al nepotismo. ¿Por qué nepotismo? Este Hombre, concepto. porque vamos a ver, la cultura democrática de Trump es manifiestamente mejorable. Manifiestamente mejorable. Lo estamos viendo en Venezuela. Ujú. O sea, la Unión Europea y Estados Unidos reconocieron al mundo como un legítimo ganador de las últimas elecciones celebradas, que fue un pucherazo. Si fuera un demócrata, además de llevarse a Maduro, hubiera presentado un calendario de Transición. transformación o de transición del país, ordenado. Si le importara la libertad y los valores democráticos, la primera orden que hubiera sido es en 24 horas desalojar el helicoide. Te refieres a los presos políticos. A los presos políticos que están en el helicoide, 800 y pico. Es decir, si le importara de verdad los principios y valores democráticos. No le importa. En la rueda de prensa, inmediatamente después de capturar a Nicolás Maduro y de decir lo del petróleo, dijo que se quedaba con Groenlandia. Y como sus militares funcionaban también y eran tan eficaces, se quedaban con Groenlandia. Y no dijo que se quedaba con Ceuta y Melilla en España y las Canarias para Marruecos porque necesita una base en el Atlántico, o se queda con otro territorio porque no tienen petróleo y porque no tienen metales raros. Tú no puedes ir por el mundo diciendo eso es mío, porque me da la gana. Ayer explicó que porque hace 500 años hubieran ido los noruegos a un sitio donde había unos esquimales, no tenían ningún derecho sobre el territorio de los noruegos. Bueno, pues al señor Trump lo que hay que decir es que nos devuelva a los españoles California, Alaska y todos los territorios en los que estuvimos antes nosotros, porque él no tiene ningún derecho de ser el jefe del imperio, porque unos señores con el pelo naranja y porque que eran anglicanos y llegaron allí en carretillas, al final hicieron una nación que se llama Estados Unidos. Si eso es la forma internacional de gestionar de la mayor potencia del mundo, lo único que podemos hacer es temblar. Mm. Cuando un señor llega a Venezuela y se queda con la número 2 del régimen, la número 3, que tiene un hermano que es un psicópata, hija y hijo de terrorista, asesino y a su vez asesinado mediante tortura, que su mamá, como no le gustaban los terroristas, se casó con Chacal, con Carlos. Esa es la gente que Donald Trump quiere para que gobierne Venezuela. Ujú. Y él tiene Ahora, tú no en una crees. semana, espera un segundo, en una semana consigue reunir a los CEOs del mundo del petróleo y todavía no nos ha dicho cuándo va a haber elecciones, cuándo va a haber libertad, cuándo se va a perseguir a los tiranos, cuándo se va a perseguir a los torturadores. Ujú.
¿Cuándo va a volver los legítimos elegidos por el pueblo a gobernar? Porque él ha dicho que a los que votó el 70% del pueblo venezolano no representan a nadie. Entonces, ¿este es un demócrata? Ahora, te hago una pregunta en ese contexto. ¿Tú no crees que, digamos, Estados Unidos y el propio Trump tienen que contemporizar, por llamarlo de alguna manera, con parte de la dictadura venezolana para evitar lo que pasó, por ejemplo, en Irak? En muchas entrevistas se ha sostenido esta tesis, ¿no? O sea, digamos, la intervención de Estados Unidos en Irak destruyó el ejército de Irak, vino la anarquía y al final los restos del ejército iraní terminaron en el fundamentalismo sunita. Entonces, si acá se hubiera derrotado, aniquilado, es la tesis, ¿no? Todo el ejército venezolano, hubieran habido focos de resistencia civil que eran invidiables para una presencia directa de los Estados Unidos y podrían haber legitimado la estrategia cubana. ¿Eso no te parece un argumento atendible en el trato con esta gente? No. Vamos a ver, el problema de Irak y por qué no entra nadie en Irán es por el fenómeno religioso. Eso para empezar. Si yo entiendo que ya que no quiere hacer una puesta de pie en tierra y un equipo en tierra, eh, y que hay que hacer una transición ordenada, me parece bien. Si el problema es que no ha hecho público el calendario y no ha hecho una trazabilidad, él lo único que ha hecho público es cuánto tiempo y cuánto dinero van a invertir las empresas norteamericanas para quedarse el petróleo. Luego dice de Delphi que es estupenda. Y Delphi, mientras tanto, declara, será paripé, pero ha declarado estado de excepción y persecución en las calles a los que han apoyado la entrada de Estados Unidos para llevarse a Maduro. Las familias de los presos políticos dicen que han liberado a 30. Delcy Rodríguez dice que han liberado a más de 300. Presos comunes, de los que ya sabemos mucho en Perú, lo que son los presos comunes venezolanos. Estados Unidos, pero es que es Donald Trump, pero es que es Rubio, es J.D. Vance, no ha hecho un calendario de normalización democrática del país. Sí tiene un calendario para la plata, sí tiene un calendario para el petróleo, sí tiene un calendario para... Y le sirve cualquiera mientras le obedezca. O sea, José Luis Rodríguez Zapatero, que es un señor que está investigado por los Estados Unidos y más que tiene que estar y que debería estar en la cárcel, Delcy Rodríguez le llama mi príncipe. Es como se refiere a él. Que hay testimonios de su participación en entrevistas con gente torturada en el helicoide. Donald Trump los mantiene a todos. A todos. Ya que entró allí, coge a Maduro y a su mujer, podía haber cogido a Diosdado, ¿no? Esa eficacia del ejército norteamericano, lo que pone más en entredicho es la operación selectiva, porque ese régimen se desmonta con... no son más de 36 personas las que mandan en Venezuela. Y además ya hemos visto que ya Cuba no está, como ha pasado en Perú, que ya se nota que Cuba no está. Pero que haga solo eso, ¿para qué? Para decir, no, este es muy obediente. Esta señora que no puede pisar la Unión Europea, esta señora que está blanqueando miles de millones en Europa de dólares, que lo sabemos, es el instrumento de Donald Trump ¿para qué? ¿Para la democracia o para el petróleo? Ahora, Petróleo. Roman, ahora me gustaría preguntarte la reacción de China y de Rusia. Es como si, en el caso de Rusia, pareciera que si hubiese habido algún tipo de nexo de conversación sobre estos escenarios, porque Trump sostenidamente se ha ido retirando, teniendo una posición particular sobre Ucrania, ¿no? Y Rusia, que tenía muchos intereses en Venezuela, se ha distanciado del tema, pero lo mismo ha pasado con China. Es decir, es como si los tres poderes del mundo estuvieran asistiendo a no sé cómo llamarlo, un nuevo reparto de influencia. Te lo he dicho, del globalismo al nepotismo. Se han repartido el mundo entre tres, tienen masas críticas de más de 1.000 millones y cada uno maneja su territorio. Es decir, yo me voy de Ucrania y que sean los europeos los que hagan ahí si pueden, y yo no me meto contigo y que no sea un lío. Eh, ¿Y dónde está la flota americana en Taiwán? Ujú. Hace 2 años, 3 años, vivíamos unas tensiones que podía empezar la guerra mundial por el conflicto de Taiwán entre Estados Unidos y China. ¿Tú crees
¿Tú crees entonces que esto podría significar que Estados Unidos abandone la protección de Taiwán? Y mira, Corea del Sur y otros tigres del Asia, digamos, Corea del Sur siempre amenazada por el militarismo de Corea del Norte. Bueno, mira, Japón tuvo que ser el país del mundo que más se gastó en armas después de que el Premio Nobel de la Paz preventivo Barack Obama incumpliera sus acuerdos constitucionales y de la rendición. Pero claro, aquí Donald Trump dice unas barbaridades fastuosas, como que es una vergüenza que Alemania no tuviera un ejército con una inversión como Dios manda, cuando fueron los Estados Unidos de América en el protocolo de rendición de la Segunda Guerra Mundial los que les hicieron a dos países del mundo no tener ejército. Uno se llama Alemania y el otro se llama Japón. Y luego viene este y dice, es que estos tíos son unos jetas, no invierten en armas y no tienen ejército, porque los Estados Unidos de América y firmaron eso. Entonces, aquí, cuando viene un adanista sin cultura ni criterio y va de pistolero del oeste, el mundo tiene un problema muy serio, se llama Donald Trump. Muy serio. Entonces, vamos a ver qué hace. Pero por suerte ya estamos viendo cómo dentro del Partido Republicano empiezan a levantarse las voces contra Donald No, Trump. digamos, el tema de Trump es que la institucionalidad estadounidense, norteamericana es fuerte. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, y asistía a una legislación especial, la llamada lucha contra el narcoterrorismo. Había una justificación, ¿no? Había una justificación especial. Pero en el tema de Groenlandia, por ejemplo, parece difícil que la institucionalidad estadounidense acompañe en todos los pasos y los procedimientos. Entonces, digamos, la institucionalidad norteamericana, estadounidense, todavía es fuerte para controlar cualquier exceso de este tipo. Lo cierto, pero más allá de que las cosas estén el día de hoy en puntos de colisión, ¿no? Sí, bueno, y lo que pasa es que está jugando con fuego. Y en Davos, su discurso ha sido contra Europa, como siempre, diciendo que lo está haciendo muy mal, que Europa no tiene que seguir así, que no le gusta nada lo que hace Europa. A mí como europeo me llena de orgullo y satisfacción que diga eso, porque lo último que podemos hacer es parecernos a Donald Trump. Y lo único que igual tenemos que decir en Europa, que para seguir a un tío como Trump podemos seguir a los chinos o hacer negocios con los chinos y dar la espalda a Estados Unidos de América, ya que él ha decidido darnos la espalda. Porque él, la única forma que va a tener seguro de no hacer grande a Estados Unidos es haciendo las políticas que está haciendo. Ahora, Y se está viendo. ahora, digamos, estamos viendo la geopolítica alrededor de las estrategias de seguridad, ¿no es Mm, cierto? ¿No? Pero debajo de eso hay la disputa económica, claro. hay hay la disputa de las influencias económicas que en el mediano y largo plazo van a definir la hegemonía entre las grandes potencias, particularmente entre China y los Estados Unidos. ¿Cómo ves el asunto? Mira, hablamos de Taiwán. Taiwán va a ser independiente hasta que los microchips de Taiwán no sean imprescindibles ni para China ni para Estados Unidos. El día que se pase a la computación cuántica y los microchips y los conductores de China, o sea, de Taiwán, no sean importantes, China invadirá Taiwán y nadie va a decir nada, porque eso es para China. Europa es la que está frenando a Putin para que no se anexione y se hiciera una gran Unión Soviética, porque Estados Unidos, que sería el que tendría que venir para arreglar eso, no va a venir, no está ni se le espera. ¿Qué problema tiene China? Problema demográfico terrible, porque el problema que tiene es que después de las políticas de un solo hijo, que además todo el mundo se quedaba con el varón, para el año 2050 estarán por debajo de los 1.000 millones y su vecino de al lado por encima de los 1.500 millones, que es India. Se Donde refiere a además, India, efectivamente. claro, y además en India tiene ya más de 350 millones de personas ricas que tienen una renta media muy superior a la de la Unión Europea. Es verdad que luego tienen 1.000 millones de pobres, pero tienen 350 millones de ricos. No, Y sí, siempre. tiene una tecnología, y tiene una tecnología informática y de digitalización la más puntera en este momento. Es Siempre. las tensiones en las franjas. Es decir, en la franja de Asia, la tensión de Corea del Norte con India y Japón respecto a China es una tensión muy grande. Ujú. Perdón, Corea del Sur, China con Corea del Norte, y luego esos otros con una tensión muy grande, con dos satélites
que es Australia y Nueva Zelanda. En Europa nosotros tenemos ya nuestras tensiones. Europa, Putin sus líos, y además nosotros tenemos el lío propio de las segundas y terceras generaciones de migrantes subsaharianos y de las colonias de Francia, Bélgica, etcétera, que no quieren ser europeos, que son árabes, que son musulmanes, y tenemos una guerra santa más o menos entre la cultura cristiana católica y la cultura musulmana. Y luego está, en América, pues Donald Trump se ha dado cuenta de eso, de que necesita 1.000 millones. Él se creía que todo el rancho es suyo. Venezuela me lo quedo, y si no me quedo otra cosa más y lo que haga falta, y si no te pongo una sanción, y va de matón por el mundo. Bueno, ya nos queda un año menos del gobierno de Trump y se acabó, porque ya es su segundo periodo, ¿no? Por eso los republicanos son plenamente conscientes que, teniendo las posibilidades de tener un ciclo de mínimo 12 años de gobierno, 4 de Trump y el siguiente candidato 8, si este señor no lo estropea mucho, que es capaz de hacer revivir a los demócratas, que todavía no han empezado su transformación. Por eso ya dentro del Partido Republicano están diciendo, bueno, esto es Trump, el Partido Republicano es otra cosa. Y menos mal. Porque además, cuando tú decías la institucionalidad de Estados Unidos, sí, pero ¿quién es el enviado para el tema de Groenlandia? El cuñado. ¿Quién es el que se lleva el tema de Gaza? El hijo, el yerno. ¿Quién es? Pero bueno, que el mundo es un cortijo, es un rancho. Ya Stoinger es el patriarca del rancho y manda a sus hijos por el mundo, pero este es el modelo democrático occidental que nosotros les dimos todas las instituciones de Naciones Unidas, de Estado, se las hemos trasladado, las cedimos los europeos. Es verdad que las pagaba él, porque podían pagar los Estados Unidos, para que venga un patán, que es un caprichoso, que hoy también ha dicho que como no le dan el premio Nobel de la Paz, él no tiene por qué comportarse con formas de paz. ¿A ti te han dado el premio Nobel de la Paz? No, a mí tampoco, por eso no voy pegando tiros ni avasallando a la gente por la calle. Es que si esta es cuando un señor manda a Estados Unidos y dice que sus límites es su moral y su pensamiento, cuando es analfabeto operativo, el mundo tiene un problema. Ahora, Román, Europa en este contexto, digamos, Nos viene bien para ah, que espabilemos. O sea, nos viene bien para que espabilemos. Hemos perdido a nuestro tutor. Hemos perdido al que nos cuidaba. Entonces nos está obligando a repensarnos las cosas y a hacer cosas. ¿tú crees que Europa se salva, Román? Sí, vamos a ver. Hay tantos intereses. Europa no es competitiva. Europa es el parque temático, es el Walt Disney de los ricos, de las culturas y las civilizaciones. ¿A dónde se va la gente que tiene plata de todo el mundo? A Europa. Europa. ¿Cómo está Madrid? Pues la nueva Miami. Está que desborda de dinamismo, de dinero, de... Vamos a ver, es que... ¿Por qué? Porque Europa tiene un fondo operativo, institucional y social y de educación y de modelo que los demás países no lo tienen. ¿Qué te vas a ir a los Estados Unidos de América? ¿A dónde? ¿A Nueva York? ¿A Nueva York? ¿A Chicago? ¿A Filadelfia? ¿Con el fentanilo? ¿Con los líos que hay? No, no. El otro polo de ricos donde están intentando desarrollar, pero no les acompaña ni el clima ni su posición geoestratégica, son Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Abu Dhabi, todo este territorio. Pero en verano no hay quien esté porque hace 60 grados, hay aire acondicionado. Volviendo a Europa. Luego estás en un polvorín que es que nadie quiere entrar en Irán, porque no se atreve nadie a entrar en Irán, porque todo el mundo sabe, después de Afganistán, después de Irak, el lío, que los líos religiosos no tienen solución racional. Así es. Ahora, volviendo a Europa, pero digamos, Europa tiene logros, tiene 4 revoluciones industriales, tiene logros incuestionables. Tú has, digamos, has señalado la realidad de Madrid y todo lo demás, pero Europa no tiene competitividad, no tiene ¿Ninguna? industria, no tiene productividad. O sea, hay, hay un tema estructural del modelo y por otro lado tiene una inmigración y una tasa de natalidad que a uno le lleva a decir no hay futuro o es una exageración. No, vamos a ver, Europa tiene que reducir su población y ya lo está haciendo.
porque no genera riqueza. Europa no Pero, genera... pero si no genera riqueza, otros van a poner la población. Bueno, pero si el problema es que además, ¿qué está haciendo Europa? Por supuesto, no hay tasa de reposición. Pero Europa lo que está haciendo es crecer en longevidad. Aquí la gente vive ahora ya 100 años con una facilidad que empieza a ser preocupante, con el coste estructural que eso tiene para unos sistemas sociales como los nuestros. Pero eso Es no es así. futuro, Román. No, 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 sí, a mí no me va a afectar el siguiente futuro, quiero decir, No, pero no, pero bueno, ya cuando a ver, que cayó la civilización egipcia, cayó la civilización griega. Para mí, lo que está pasando en Europa es la segunda caída del Imperio Romano. ¿a qué Es la creo? caída, es la caída del Imperio Romano, pero en versión digital y moderna. Y ya está. Y luego, ¿qué pasó? Que llegaron los bárbaros del norte, pues ahora pueden ser del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Y qué? Pues viene ¿y qué pasa? Pues que se acaba la cultura europea. La culpa es de los europeos, especialmente de la socialdemocracia europea. Hispanoamérica, Iberoamérica, en este contexto. Vamos, Digamos, tiene una oportunidad enorme. Para mí, el continente de más futuro en este momento es América del Sur. o América Latinoamérica, Latina en general. sí, sí, América Latina. México tiene un problema muy serio de desestructuración interna del país, que la hizo el PRI cuando activó todos los narcocárteles contra el PAN, y luego pensaban que cuando volvieran ellos los narcos iban a parar. No supo ser tan iluso. Y lo está pagando. Y lo está pagando. México lo está pagando y tiene un problema serio. Ojo con Estados Unidos, que parece que es la gran potencia y tiene un follón interno. Han estado al borde de la... O sea, tiene una tensión interna de crisis civil enorme en Estados Unidos. Y como siga la policía de extranjería haciendo lo que está haciendo con el apoyo del presidente, más lío. Y recuerdo, mientras en Europa aquí solo hay 10 o 20 pistolas que tienen los policías y guardias civiles, en Estados Unidos siendo 380 millones y 450 millones de armas. Porque para que haya un lío civil armado tiene que haber armas. Nosotros tenemos sillas de ruedas, muletas, goteros, gente muy mayor. Guerra civil no va a haber en Europa, pero en Estados Unidos puede haber. ¿Cuál es la realidad? Que con todas las materias primas, con toda la pujanza, la ubicación estratégica en el Pacífico de Latinoamérica, en un marco de competitividad, con una población joven, como hay en casi todos los países, si no se van por los cerros de Úbeda a seguir haciendo experimentos de la izquierda, que lo único, como le preocupan tanto los pobres, los fabrica por millones, si nos vamos a la competitividad, al trabajo y a producir y a explotar con justicia y con la riqueza de los territorios, el futuro de Latinoamérica es inimaginable. Ahora bien, las clases dirigentes tienen que tener fe en sus países y en lugar de centrifugar y evacuar la plata que ganan sacándola a Estados Unidos o a Suiza o a España, deberían de seguir creyendo en sus países, reinvirtiendo en los países y generando un desarrollo país. Pero para eso también hacen falta gobiernos estables, gobiernos no corruptos y organizaciones estructurales potentes. Pero igual la vacuna de estos últimos 25 en tantos países sirve para que esto pase. Una pregunta final, Román. Después de Trump, ¿ves a Occidente más fuerte, menos fuerte, con más capacidad de resistir el desplazamiento que están produciendo el Asia, por ejemplo? Vamos a ver, yo creo que Trump ha conseguido una cosa, que es que aquí en Europa se pongan las pilas y empiecen a pensar que tenemos que empezar a generar nosotros mismos y optimizar nuestras potencialidades, que son muchas, muchas, porque de muchas cosas seguimos siendo líderes de muchísimas cosas. Y lo que hay que cambiar es el modelo y ponerse las pilas. No diseñamos aquí, fabrican los chinos y luego lo explotan el marketingiano, lo hacen los americanos. No, los europeos tenemos que poner las pilas. Si tomamos conciencia de eso y conseguimos reducir el coste estructural operativo de una Unión Europea elefantiásica que debería reducirse a la mitad y empezamos a trabajar como un continente porque no nos queda otra, yo creo que Donald Trump está siendo en ese sentido muy bueno para Europa porque nos está obligando a espabilar y a que Europa, que estaba dormida, tenía que empezarse a mover, a abandonar su espacio de confort.
Donald Trump le ha dado un duro golpe al progresismo en Occidente, ¿no? Algo va a cambiar, seguramente. Lo que pasa es que se está pasando tanto de frenada. No, es que el problema del péndulo es que con el escuadrón, Bueno, eso es cierto. al final ahí va a haber gente que va a decir, pues yo prefiero la Agenda 2030 al loco este. Mm, Con exacto. el loco, la Agenda 2030 estábamos tranquilos. Ahora no sabemos cuántas guerras, cuántas ocupaciones y cuántas cosas va a organizar en el mundo. Mm. Porque es un señor sin criterio, ¿eh? Solo va por la cartera. Eso es peligrosísimo. Entonces, lo que era bueno de Trump, que era precisamente parar toda esa agenda y toda esa revolución globalista por exceso de frenada y por abuso del otro lado, pues la puede activar él solo. Por eso los republicanos están preocupados, porque este puede hacer renacer al Partido Demócrata en 4 años. Bueno, interesantes aproximaciones. No, y bueno, para los observadores está muy interesante y muy bonito, ¿eh? Joder, todos los días abres los informativos y dices, a ver qué ha pasado hoy. Joder, antes era un lío, ¿y de qué voy a escribir, de qué voy a hablar? Hoy lo que no sabes es de qué no hablar. De cualquier cosa del mundo se puede escribir el día de hoy. Sí, sí, por eso te digo, o sea, antes era a ver de qué hablo, ahora es de qué no hablo, y te cuesta mucho quitar cosas. Ahorita, en ese sentido, como observadores, vamos, está siendo un festival, pero como ciudadanos, generar educación. De acuerdo, Román, muchas gracias por estas declaraciones, muy agradecido. Seguiremos conversando como siempre lo hacemos y Pues sabes que aquí, nos vemos por Lima en los siguientes días, ¿no? de acuerdo, un abrazo. Bien, gracias. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. No olvide dejar su comentario, así seguimos avanzando. Gracias.